tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos al repaso de la lección. Estamos en la lección número 3 y estamos hablando de Juan el Bautista, el hombre que llegó y preparó el camino. La vez anterior estuvimos hablando de Pablo. Es más, las dos primeras lecciones llegaron y nos hablaron de Pablo, de que Pablo fue un agente misionero, de que había sido una gente bien documentada en lo que eran las cosas de Dios, que él ayudó a esparcir el evangelio a los gentiles. Pero antes de que hubiese un Pablo, había un Juan el Bautista. Por favor, mira tu Biblia, lo que es el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11, que es uno de los versículos principales de que hablaba la lección. Y Jesús dice lo siguiente: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La humildad ante todo. Bueno, lo que llega y pasa con respecto a esta lección de esta semana que llegamos y estudiamos, nosotros también vemos que hay libros de referencia en la Biblia, como es Lucas, como es Colosenses 2:8 y Apocalipsis 14, 6 al 12. En Apocalipsis 14, 6 al 12 dice que va a haber un grupo de personas que llegan y tienen la misión de llegar y esparcir el evangelio, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Pero concentrémonos un tantito más en Juan el Bautista. Juan el Bautista, en vez de vivir en la comodidad de lo que era el templo, él decidió irse al desierto. Allá se preparó y empezó a esparcir el mensaje de que el Mesías había de llegar, porque los judíos llegaban y tenían la esperanza que llegara el Mesías, que lo sacara de su yugo, el yugo social, el yugo económico. Entonces, llegar y escuchar hablar de que el Mesías había de venir era impresionante. Y mucho más, un hombre que era vegetariano, que llegaba y estaba en el desierto, que era quizás el último profeta. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Elías no habían visto a nadie que tuviese esas características en su manera de platicar con la gente, en el sermón que ofrecía para ese momento. Entre las multitudes habían fariseos. Acuérdense que los fariseos eran tipos apartados, se creían los muy, pero más muy eran los saduceos. Aparte de saduceos habían herodianos, habían mujeres de la vida alegre como la conocemos hoy en día, habían publicanos, habían gentes que llegaban y eran recolectores de impuestos, gentes no bien vistas por la sociedad. Los saduceos no creían que había una resurrección, sin embargo los fariseos sí, y acuérdense que Pablo era de la línea de los fariseos. Así que todos van y escuchan a este hombre llegar y predicar cerca del Jordán. Pero hay que ver un poquito más allá. ¿Cuántas de esas gentes que estaban presentes ahí representamos nosotros? Siempre nos queremos hacer los niños lindos de la película y nos parecemos nosotros. No, nosotros somos Juan. No, yo creo que todos estamos representados, porque todos nosotros tenemos algo de la vida alegre, todos tenemos algo de muy engreídos, como lo eran los fariseos, como lo eran los saduceos. E inclusive había gentes que se consideraban terroristas. Terroristas, ¿por qué? Porque eran sicarios que por el bien del pueblo llegaban y robaban, mataban a las personas y repartían su dinero entre los pobres, algo así como un Robin Hood. Se cree que Judas Iscariote era de ese grupo de sicarios, por eso el nombre de Judas Iscariote. Ahora, no importa lo que él era, lo importante es que él llegó y dio su vida a Cristo y fue un seguidor de él, pero su vida no terminó como los cuentos de hadas, terminó quitándosela, ¿no? Bueno, la cosa es de que nosotros necesariamente no somos todo el tiempo Juan el Bautista porque estamos dando un mensaje. Muchas veces somos parte de ese grupo, porque pues yo me considero pecador, no sé tú, que eres tan santo, pero yo me considero pecador y creo que estoy entre ese grupo. Pero una vez que ya me escuchan el mensaje de Juan, de arrepentirse, de dar la media vuelta, de llegar y cambiar de pensamiento y de mente, como lo hizo Nicodemo cuando llegó y se encontró con Jesús.
Las cosas entonces tuvieron un cambio. Ellos llegaron, se bautizaron y es más preguntaban qué podían hacer para ser personas preparadas para recibir al Mesías. No todo el mundo llegó y escuchó el mensaje de Juan. No todo el mundo ha de escuchar el nuestro. Pero la invitación está a que cambiemos nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Si somos parte de ese grupo mixto de herodianos, fariseos, saduceos, es nuestro momento de intercambiar papeles y de ser como Juan. Su existencia fue muy corta, porque finalmente él murió, lo decapitaron, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que en nuestro breve periodo de existencia cumplimos una misión tan clara y precisa como la tenía él? Él podía optar no seguir esa misión, sin embargo, lo hizo y lo hizo cabalmente. No importa cuánto tiempo tú hayas sido adventista ni bautista, lo importante es de que cabalmente hayas cumplido tu misión. ¿Cuál será la tuya? Ya sabes cuál fue la de Juan. No hubo otro como él. Sigue estudiando tu lección la próxima semana. Jerry nos va a estar hablando del mero mero, de Jesús, el Hijo de Dios, y la manera en cómo él llegaba, no solo predicaba, sino que trataba a la gente. Él fue un misionero y salvador, que ha de venir por segunda vez. Es el Mesías que todos esperamos. Que estés bien. Hasta luego. Don't worry, be happy.